desde hoy ya nada será igual que antes. ¿Y a dónde voy? No creo que sea tan importante. Estaba pensando en mí, en poder fugarme y despertar lejos de aquí. Porque hoy no siento prisa, no hay nada que se interponga entre mi piel y la brisa. Pensaba que iba a estar sola y estoy con... Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Viviendo tu Mundo al 100. Yo soy Isis Salas y me da mucho gusto que nos acompañen como todos los lunes, hagan espacio para estar con nosotros y bueno, conocer temas, saber más sobre algunos temas. Y hoy tenemos un tema muy padre, muy especial, que es la envidia. Es algo que yo creo que todos en algún momento de la vida hemos sentido o a lo mejor no. Y nos acompaña un especialista, de verdad que Viviendo siempre se luce con sus invitados y hoy pues no podría ser la excepción. Está con nosotros el psiquiatra Víctor Cervera. Él es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Yucatán, con especialidad en psiquiatría por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente y es psicoterapeuta psicoanalítico por la Universidad Marista de Mérida, ¿no? ¿Qué tal con esta combinación entre psiquiatría y psicoanálisis, ¿no? ¿Qué tal? Pues bienvenidos sean todos ustedes y pues vamos adelante con el programa. Muchas gracias. Hola, pues los saluda su amigo Wilber Romero, terapeuta de pareja. Y bueno, ya estamos listos para empezar a hablar de este tema aquí en su programa Viviendo tu Mundo. Así que creo que está muy interesante lo que vamos a charlar el día de hoy. Y bueno, le dejo la palabra a Adrián para que podamos comenzar rápido ya con el invitado. Hola, muy buenas tardes a todos. Yo soy Adrián Novelo. Muchas gracias por acompañarnos hoy como otras veces. Y bueno, como cada programa tenemos una frase. Y entonces la frase del día de hoy vamos a manejar como tal, ¿no? La frase que dice, la envidia es 1000 veces más terrible que el hambre porque es hambre espiritual. Pero yo no sé si ustedes o a lo mejor podamos como empezar a pensar en esta sensación de enojo que hemos llegado a sentir, y hablo en plural, porque yo creo que es en muchas ocasiones una sensación que conocemos todos, en donde hemos llegado a sentir ese malestar cuando vemos algo en el otro que de alguna otra forma podemos llegar a desear, ¿no? Y entonces, si a eso es a lo que podamos considerar o llamarle envidia, o qué significará, porque bueno, de alguna otra forma lo podemos ligar con muchas maneras en las que nosotros vamos viviendo y tratando de vivir nuestro mundo al 100. Y entonces es por eso que estamos muy contentos que el doctor Víctor esté aquí con nosotros y que nos pueda ir hablando un poco sobre eso. Muchas gracias, Víctor, por aceptar la invitación. Y entonces, ¿tú qué nos puedes decir sobre la envidia? ¿Qué es? ¿A qué nos referimos con eso? Claro, ¿qué es la envidia? Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por invitarme, es un honor estar aquí y pues un saludo para todo el público. Ok, ¿qué es la envidia? ¿No? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es tratar de definir este concepto. Y cuando queremos definir algo, yo me apego mucho a ciertos autores, ¿no? Que son de mi particular agrado. Y en el caso de la envidia, yo me apego mucho a una autora psicoanalítica conocida como Melanie Klein, ¿no? Que escribió un libro precioso en 1987 llamado Envidia y Gratitud, ¿no? Y eso pues me trae al tema que vamos a platicar hoy, que es precisamente sobre la envidia. La envidia es entendida, ¿no? La podemos definir como este sentimiento de enojo hacia otra persona que a lo mejor tiene algo que nos parece deseable, ¿no? Y normalmente este sentimiento de enojo se acompaña del deseo de poseer, de arrebatar aquello que es bueno o de destruirlo, ¿no? Entonces, es esencialmente un sentimiento destructivo, ¿no?
Melanie Klein, esta autora psicoanalítica, decía que la envidia era innata. O sea, todos traemos de nacimiento una predisposición constitucional, o sea, los bebés ya nacen con esta predisposición para tener estos sentimientos destructivos, entre ellos la envidia, ¿no? Entonces se dice, según esta autora que trabajó con niños muy pequeñitos en aquel entonces, la envidia que se trae de nacimiento, los primeros sentimientos que experimenta el bebé de este tipo son las ganas de destruir el pecho que lo alimenta, ¿no? O sea, sé que suena rarísimo, ¿no? Pero Sí. Muy psicoanalítico. es Sí. muy Muy raro. A ver, psicoanalítico. explícanos eso. Esto para Ok. entenderlo. En la fantasía infantil, ¿no? Estamos hablando de un mundo de objetos parciales, ¿no? Donde el bebé está empezando a tratar de lidiar con todos los instintos que trae de nacimiento. Y muchos de los instintos, así como hay instintos de amor, ¿no? También hay instintos destructivos. Y uno de los más importantes para esta autora era precisamente el sentimiento de envidia, ¿no? Entonces, un bebé, un niño que tiene, bueno, ni siquiera tiene que tener hambre, ¿no? Que no simplemente tiene de nacimiento este sentimiento de ira y de destructividad, lo puede dirigir hacia el pecho que alimenta, ¿no? Entonces son sentimientos de odio hacia aquello que es bueno que el bebé no posee. Entonces, eso es algo como muy importante desde esta perspectiva, porque habla de que no es necesariamente aprendido, sino que ya traemos esta disposición natural para sentir envidia, ¿no? Y lo que dicen los autores psicoanalíticos es que a partir de cierto nivel de deprivación o de la adversidad, la envidia puede empeorar, ¿no? Sí, que a lo mejor igual, no sé, Víctor, igual vale la pena mencionar que bueno, también como todas estas contribuciones que Melanie Klein hace hacia la parte de buscar explicar cómo es que funciona vamos a decir, como el aparato psicológico del ser humano, partiendo de estas teorías con respecto al desarrollo infantil desde la perspectiva psicoanalítica. O sea, es una autora muy importante porque nos ha ayudado a quienes trabajamos en estos temas a poder entender mejor cómo es que se van formando, pero cómo es que se van dando ciertas características del comportamiento humano. Entonces, claro, ¿no? Es muy importante conocerlo y toda la teoría que pueda manejar con respecto a y a otros temas, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Estamos yendo como un estado muy primitivo de la mente, ¿no? Donde las personas tenemos esta serie de instintos, ¿no? Que el bebé tiene que aprender a manejar de alguna u otra manera. La envidia en sí, podríamos decir que es este instinto naturalmente destructivo que se dirige hacia aquello que es bueno y que uno percibe que no posee. Ok, ya. Ok. Para que nos quede claro los que nos están viendo, de dónde proviene este concepto, ¿no? Y que podamos entenderlo. A ver, Víctor, estoy entendiendo entonces que esto es algo innato. O sea, uno ya desde que nace trae se puede decir como sensación o sentimiento. Un instinto. Un instinto, ok. Un Perfecto. instinto destructivo. O sea que no hay esa clásica envidia de la buena. No. O sea, digo porque lo platicaba con Isis Sí. en otro día, ¿no? Antes del programa. Platicábamos de eso, porque hay gente que utiliza de repente ese término, ¿no? Muy coloquial, el de la envidia de la buena, pero decíamos, ¿cómo va a ser la envidia buena, no? Claro, sí, bueno, es un término como coloquial, ¿no? Los psicoanalistas decimos cuando estamos muy enojados, tenemos envidia de la kleiniana. No queremos destruir algo, ¿no? Que nos genera admiración incluso. Y bueno, cuando hablamos de envidia es porque nosotros percibimos que la otra persona tiene algo bueno que nosotros no. Y queremos destruirlo o robarlo, ¿no? Y es importante, ¿sí?
Y por ejemplo, acá una duda, esto que percibimos que no tenemos y que lo queremos destruir, o sea, tiene que ser así, o sea, algo que tú estés consciente que siempre es deseado, porque, por ejemplo, digo X, se me ocurre no sé, mi vecina se compró un coche nuevo, y entonces yo ni en mi mente ni estaba, no había yo pensado cambiar de auto, pero el ver su auto nuevo me genera malestar, me genera esa envidia. O sea, aunque no sea algo que yo estuviera deseando, como que yo dijera, estoy juntando mis monedas de 10 pesos para mi coche y no lo he logrado y ella ya lo logró. O sea, como hay esa parte de que digo, no sabía que lo necesitaba hasta que vi que tú lo tenías o algo así. Ujú. Sí, o sea, digo, ¿qué será? O sea, uno puede no darse cuenta de qué es lo que está generando la envidia, ¿no? Hasta que se presenta. O sea, tiene muchas manifestaciones. Muchas veces uno no sabe qué es lo que puede generar esta envidia. O sea, estamos hablando de la envidia como una predisposición emocional, ¿no? Y si nosotros tenemos esta predisposición emocional hacia la envidia no trabajada, cualquier cosa nos va a provocar envidia. O sea, si yo tengo esta carga de envidia muy poderosa y veo que alguien se compra un auto, me va a dar ganas de rayarlo, ¿no? Si veo que alguien se compra una casa nueva, voy a querer pintarle un graffiti en su pared, ¿no? O sea, Oye, no es el objeto en sí, sino mi predisposición a sentir envidia. Ya. o sea, que hay gente que pueda tener mayor predisposición a esto, a la envidia, y es este tipo de gente que anda por ahí, ¿no? A lo mejor rumiando acerca de todo lo que no tiene o de lo que no, o las carencias que pueda, yo pienso, ¿no? Verlas en las otras personas. Es algo así. Exactamente, o sea, la cantidad y el potencial de envidia varía de persona a persona. ¿Y de qué factores depende? Uno es la cuestión genética, lo que hablaba Melanie Klein como lo constitucional, o sea, con la cantidad de instinto destructivo con el que nacemos. Y segundo, el nivel de adversidad en la vida. Entonces, si tenemos una persona que nace constitucionalmente cargada para sentir estos sentimientos destructivos y además le va mal en la vida, va a ser una persona que va a estar sintiendo envidia casi todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? O sea, vemos repetidamente conductas que tienen pues, fines destructivos. Lo podemos ver de repente inclusive en la criminalidad, ¿no? O en personalidades narcisistas que no toleran que otro tenga algo más que ellos. Y es de alguna manera un patrón que se repite independientemente del tema. Isis, algo querías Iba a decir. mencionar, ajá. No, está bien, o sea, yo estoy, estoy razonándolo esto porque de pronto es algo como decir, bueno, si realmente no es algo que yo necesitara, quería o estoy luchando por lograr y veo que otro tiene, ¿por qué me tiene que molestar, no? O sea, es más o menos como el ejemplo que te quería dar y ahora me dejas como muy claro este tema, o sea, no es que realmente necesites o quieras o desees el objeto en sí, sino es ese instinto que tenemos, ¿no? ¿Es así? Exactamente, es la predisposición La individual predisposición. a experimentar envidia. Ok. O sea, todos lo tenemos, ¿no? O sea, es porque yo siempre dije que no era, hasta que nunca sentí envidia. Y Todos ahorita estoy nacemos diciendo, envidiosos. sí. Claro. Ahora Es nuestro deber resulta que sí, trabajarlo. ¿no? Ahora resulta que todos somos envidiosos. Ahora resulta que sí. Ahora, O sea, ahora yo sí tengo una duda, porque esto es algo que, como tú mencionaste hace un rato, Víctor, la gente puede ser que no se dé cuenta, ¿no? ¿Cuándo ya puede uno ya estar consciente de que está en un modo envidia todo el tiempo? Ujú. Bueno, yo creo que alguien se puede dar cuenta por dos elementos, ¿no? Esto que dicen de que si el triunfo del otro te enoja en vez de hacerte feliz, pues a lo mejor estás experimentando envidia. O sea, ese es un síntoma de envidia, ¿no? En la medida en la que te sigues enojando y estás rumiando y estás pensando en por qué el otro esto, por qué el otro todo el tiempo, pues probablemente estés envidioso. Y otro síntoma de envidia es la incapacidad para recibir. oye, O sea, cuando alguien nos quiere dar algo bueno y nos lo tomamos a mal,
ese también es un síntoma de envidia. A No ver, podemos ¿cómo? tolerar, no podemos tolerar que el otro tiene algo bueno de lo que nosotros carecemos. Entonces lo recibimos como algo malo, como una ofensa prácticamente. Ok, ok. Pero esto, ¿a qué te refieres? Para que yo lo pueda entender y para que nos puedan entender. O sea, si alguien, no sé, viene de afuera y pues a lo mejor, no sé, darme un detalle o algo así, y yo en vez de ser agradecido, lo que me está sobornando o algo quiere, por ahí va la cosa. Eso sonaría más como a desconfianza. Ok, Más bien sería algo así como que, bueno, ¿esta qué se cree? ¿Por qué me trae flores? ¿Qué cree que estoy muy Ah, solo? ¿No? ya, ¿Quién se cree ok. que me puede estar dando cosas? Se siente por arriba de mí. O sea, como este enojo, porque el ya. otro viene y te da. Ok, estoy entendiendo entonces que la envidia va acompañada de enojo. Por siempre. Víctor, y si de repente, bueno, ahorita se me vino a la mente, ¿no? A lo mejor puede ser un mecanismo de defensa para la gente. No, digo, no es fácil poder reconocer o aceptar o decir, ay, ¿sabes qué? Soy un envidioso o le tengo envidia, ¿no? Y a veces decimos lo de la envidia de la buena como para sentir menos envidiosos, ¿no? Pero de repente estoy pensando o me hace pensar eh, que yo pensaba en mí, ¿no? Como experiencia ante la envidia, porque, por ejemplo, yo puedo sentir, oye, qué padre que a este le está yendo bien o que este hizo esto, etcétera, pero también puedo desearlo o quererlo, pero no estoy, o sea, según yo, no estoy sintiendo enojo, pero Ujú, puede ser que haya algo detrás, ¿no? ujú. Bueno, ahorita voy a esa parte, pero un segundito. Creo que mi perro está sintiendo envidia del otro porque tiene el juguete, por eso se está ladrando. Le molesta que el otro tenga el juguete. Un segundo, ahorita regreso. De esa manifestación de destructividad, ¿no? Oigan, Pero yo creo que, que es muy importante sobre todo como hacer a lo mejor o puntualizar, No, ya o sea, regresé. sí, no, Intervención de envidia. no, que ahorita, o sea, platicaba con Wilber y con Isis, ¿no? A lo mejor puntualizar también el efecto o cómo va a estar implicado, porque bueno, estamos hablando como estrictamente de la manifestación estrictamente negativa de la envidia dentro del ser Ujú. humano, pero hablábamos que también puede formar parte de la parte del desarrollo, ¿no? Y bueno, más bien eso es como cuestión de pregunta, ¿no? Si realmente puede, o cómo puede irse acomodando en alguna fase, ¿no? Yo nazco con esto, ¿no? Y eso me va a llevar como a otro punto, o qué pasa con Claro. esa envidia con la que nazco. Sí, sí, sí. O sea, ¿cuál es esta como envidia de la buena, ¿no? De la que hablamos. Para el psicoanálisis kleiniano, ¿no? De esta autora que digo, la envidia siempre es destructiva. O sea, no hay tal cosa como envidia de la buena. Le llamamos envidia de la buena, pero en realidad nos estamos refiriendo a otra cosa, ¿no? Que a lo mejor es rivalidad y competencia, ¿no? Entonces, teóricamente es importante diferenciar la envidia, que es esencialmente destructiva, de los sentimientos de rivalidad y de competencia, que esos sí nos pueden llevar a mejorar, ¿no? O sea, si tú ves que alguien tiene algo y dices, ay, qué padre, ¿no? Esa persona logró esto y logró lo otro, y yo quiero alcanzarlo porque lo deseo, o sea, a lo mejor estoy compitiendo con esa persona, ¿no? Y ese es un tipo de relación mucho más compleja que puede ser constructiva. Ya estamos hablando de otros términos, que es la competitividad, quizás el rivalizar, inclusive los celos. Los celos son muy diferentes de la envidia, ¿no? Porque cuando nosotros sentimos celos, ya estamos hablando de que hay tres personas, no nada más una que tiene algo bueno que quiero destruir, sino yo estaría compitiendo con un segundo para lograr tener acceso a un tercero. O sea, ya son estados mentales que se llaman triangulares, ¿no? Donde existen muchas más personas en nuestro universo mental. Y habla de relaciones muchísimo más complejas, que no es nada más esta persona que tiene todo lo bueno y yo no lo tengo, la odio.
lo quiero destruir. Eso es la envidia pura, ¿no? Cuando nosotros sentimos que hay algo bueno que nos están quitando, o a lo mejor yo me puedo esforzar para competir y ganarle al otro, taca, 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 o sea, ya son relaciones muchísimo más complejas que esas, que se desarrollan en la infancia, ya como a partir de entre los 2 hasta los 6 años de edad, cuando competimos con nuestros hermanos para llamar la atención de los papás, cuando competimos en la escuela para tener mayores calificaciones, en los deportes, cuando tenemos nuestra primer noviecita y de repente nos peleamos con otro niño porque nos dio celos, o sea, ya son relaciones muchísimo más complejas, ¿no? Que a veces, digo, son parte del desarrollo, al igual que la envidia, pero estos sí nos ayudan a crecer. Ok, ok. Entonces, la envidia de plano se puede considerar como de estas situaciones más básicas o más instintivas, ¿no? O sea, exactamente. Okay. Es una emoción con un origen muy primitivo en la mente. Y destructivo, autodestructivo, por lo que entiendo. ¿Sí? Exactamente, exactamente. Para explicarme un poquito más sobre el fenómeno de la envidia, me gustaría hablar un poco de la teoría psicoanalítica en la que me estoy basando para describir cómo funcionan estos fenómenos, ¿no? Y dentro del psicoanálisis está este tipo de psicoanálisis que se llama teoría de relaciones objetales, ¿no? La teoría de las relaciones objetales se enfoca en describir qué tipo de vínculos nosotros desarrollamos con el otro. Y esto es importantísimo porque los vínculos quizás, bueno, están presentes desde antes del nacimiento y empiezan a evolucionar y a desarrollarse desde el momento en el que nosotros nacemos. Y nuestro principal vínculo va a ser siempre con la madre, ¿no? Melanie Klein dice que con el pecho alimenticio de la madre y después con la madre, ¿no? Entonces, somos seres vinculares y siempre nos estamos conectando con los otros a través de estas relaciones. Entonces, la teoría de las relaciones objetales, ¿no?, que surge a partir de todo lo que describe Melanie Klein, habla de unos elementos muy importantes para entender. El primero es el concepto del self, ¿no?, que es quién soy yo, ¿no? Entonces, para hablar de vínculos, siempre tenemos que tener en mente el self, que es quién soy yo. Y a partir del al mismo tiempo que existe un yo, existe un otro. Y en teoría de relaciones objetales se le llama el objeto, ¿no? Entonces hablamos de un self, que soy yo, y el objeto, que es el otro. Y nosotros nos relacionamos con ese objeto. Para la teoría de relaciones objetales hay dos maneras o dos estados de vinculación entre el self y el objeto. O sea, yo me vinculo con mis objetos de dos maneras. La primera y la más primitiva habla de relaciones parciales. ¿Qué es una relación parcial? La relación parcial tiene que ver con un estado de inmadurez mental en la que vemos todo como cosas totalmente buenas o totalmente malas. O sea, no hay una media. Pues, Exacto. Las relaciones parciales habla de términos absolutos, ¿no? En los que hay objetos para el self, hay objetos totalmente buenos o hay objetos totalmente malos, ¿no? Y si este estado mental continúa a lo largo de la vida, vamos a tender a percibir los vínculos y la realidad en estos términos, en términos absolutos, en términos parciales, en las que esta situación es totalmente mala, ¿no? O esta persona es totalmente mala, ¿no? Lejos. O esta persona es fantástica, la amo, es lo mejor, ¿no? Y este estado mental, ¿no?, que implica la separación entre lo bueno y lo malo en términos absolutos, que es el tipo de relación parcial, se acompaña de la idealización. Nosotros tendemos a idealizar, distorsionando la realidad en cierta medida cuando creemos que algo es totalmente bueno, porque no lo estamos viendo de modo completo, no hay nada perfecto. Y lo mismo sucede en el sentido contrario, en el que si tenemos una relación de objeto parcial en la que creemos que es totalmente malo, vamos a idealizar esa maldad y lo vamos a llevar
inconscientemente a unos niveles de malignidad que superan por mucho la realidad. Entonces implica un estado de distorsión. Ajá. Oye, Víctor, danos un ejemplo de esto, cómo podría verse así en la vida cotidiana en una persona. Un ejemplo en la vida cotidiana es ¿qué será? Una persona que te está platicando de cómo son sus papás, ¿no? Y dice, bueno, platícame cómo es tu mamá. No, mi mamá es una santa, es maravillosa, es súper entregada, bla, 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 bla. Y te pinta a su mamá como si fuese la Virgen María y dadora de toda la vida del universo y buenísima, ¿no? Es perfecta, nunca ha cometido ningún error, nunca se enoja, bla, 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 ¿no? Y dice, bueno, ¿cómo es tu papá? No, mi papá es horrible, es Hitler, es la persona más malvada del mundo, es no sé qué, no sé cuánto, papá, y te pinta un papá monstruoso, ¿no? Y tú dices, ay, güey, pues, qué papá tan feo, ¿no? Y tú dices, wow, esta mujer tenía una mamá que era santa y un papá, pues, que era horrible, como Hitler, ¿no? Y en su historia, tú puedes escuchar que de repente la mamá se enfermó y el papá la cuidó durante años, ¿no? Que es un dato de bondad. Uno diría, a lo mejor el papá no era tan malo, ¿no? Le voy a preguntar a esta persona si realmente su papá era tan malo con este dato. Oye, me llama la atención que hables de tu papá como una persona tan malvada, pero también me estás platicando que durante años cuidó a tu mamá. ¿Será que haya algo de bondad en él? Un paciente, bueno, una persona que vive en este estado de idealización, su mente va a modificar la realidad y te va a decir, no, la tuvo que cuidar porque era su culpa. Fue tan malo que, con ella que por eso se enfermó. Claro. Sigue siendo malo, ¿no? Entonces, hablamos de esos estados totales, donde los objetos con los que se relaciona el self son totalmente buenos y totalmente malos. Ese es el primer estado de vínculos que tiene que ver con relaciones parciales, donde no se logra ver lo bueno en lo malo, ni lo malo en lo bueno. Un estado de vinculación más evolucionado tiene que ver con este tipo de relaciones integradas, ¿no? Donde a través de la madurez y a través de la experiencia nos vamos dando cuenta de que no hay nada perfecto, ¿no? De que hay personas que son muy buenas, pero pueden meter la pata, pero no por eso son malas, ¿no? Sino que hacen las cosas lo suficientemente bien como pueden, ¿no? Y eso no las vuelve malvadas, ¿no? O sea, habla de un estado mental capaz de entender la realidad con relaciones muchísimo más complejas y con toda su imperfección, que eso nos ayuda en la tolerancia a la frustración de la realidad. ¿Qué tiene que ver la envidia con todo esto? Ese es como el tema de hoy. Ajá. La envidia se sostiene de un estado de relaciones de vínculo parciales. ¿No? ¿En qué sentido? En que para sentir envidia, nosotros tenemos que sentirnos vacíos de algo. Y nos relacionamos parcialmente con nosotros únicamente desde una posición de vacío y de ausencia. ¿No? Nos deja a nosotros mal parados en nuestra propia mente. ¿No? Y se acompaña de la idea de que hay un otro idealizado que lo tiene todo. Tiene un auto, lo tiene todo. Tiene a la novia guapa, lo tiene todo. ¿No? Entonces empezamos a idealizar la felicidad del otro, lo cual alimenta nuestra sensación de odio y nos hace sentir más incompletos a nosotros mismos, ¿no? Por esta tendencia a la idealización. Entonces, la envidia se nutre de este estado de relaciones parciales, donde no somos capaces de apreciar toda la realidad, sino únicamente un aspecto parcial de ella, que nos hace enojarnos y nos hace odiar aquello que estamos idealizando y de lo que nos imaginamos que carecemos. Víctor, acabas de decir algo que a mí me hace pensar que entonces, digo, hablaste sobre el odio, ¿no? Y cómo la envidia es algo que nos va a llevar a eso, ¿no? O sea, finalmente es un camino que nos puede llevar
a este sentimiento de odio hacia algo, hacia alguien más bien. Es así, o sea, finalmente está relacionado. Sí, por supuesto. La envidia es el enojo, el odio hacia aquello que es bueno en el otro. Ay, qué difícil. Qué difícil, porque si estamos sintiendo envidia, estamos odiando. Exacto. Ok. Estamos odiando lo ¿dónde? que es bueno. La verdad es que me tienes así pensando, ¿no? Y pensando en muchas situaciones, digo, que he vivido desde mí y también situaciones que he escuchado, ¿no? De gente, o he visto en gente, o de repente escuchas comentarios que hacen, ¿no? Y como que te conectan a esto. Pero la verdad es que esta perspectiva, ¿no? De la envidia que viene y proviene desde la persona, el instinto, el enojo, etcétera, sí me deja así como, estoy así pensando, ¿no? ¿Será que así he vivido en algunos momentos? O cómo la evito? ¿Qué hago con la envidia? No, seguramente la has sentido, porque todos la hemos sentido, ¿no? Claro, no, y que de alguna otra forma es también, vamos a decir, como un término que a distintas dimensiones, pues manejamos, yo creo que de alguna u otra manera, de forma bastante común, ¿no? O sea, de hecho, a veces como también en una atribución positiva, ¿no? Oye, lo que tú estás haciendo, pues es envidiable, ¿no? Y pero Ah, bueno, como Claro. en el entendido de que bueno, que puede tener diferentes, usos o, bueno, sin entrar como a a las distintas concepciones que puede tener. Pero en este sentido, Víctor, digo, yo, o sea, lo entiendo, pero sobre todo como buscando como remarcar los objetivos de poder trabajar con nosotros mismos en este aspecto, o sea, ¿a qué es? Ya lo mencionaste, ¿no? Pero más bien como me gustaría como subrayarlo. O sea, ¿a qué nos llevaría entonces si de pronto en este tipo de información nos llega vamos a decir, como a pegar mucho el decir, oye, pues creo que la mayor parte de mis relaciones o la mayor parte del día estoy, o sea, predominantemente sintiendo envidia. O sea, eso, ¿qué tanto puede repercutir en mí, en lo que hago, etcétera? O sea, ¿hasta dónde me puede llevar? ¿No? Claro. Sí, o sea, como la envidia es necesariamente un sentimiento destructivo, un instinto destructivo, limita muchísimas cosas en la vida, ¿no? Porque entonces, en vez de esforzarme, en vez de que yo, si estoy siendo guiado por la envidia, en vez de que yo me esfuerce para construir algo para mí, me va a ganar el odio porque alguien tiene eso que yo quiero. Entonces, es más bien como esta tendencia casi criminal, ¿no? A robarlo o a destruirlo, que daña al otro, pero a mí tampoco me beneficia. Entonces, muchas áreas de la vida se ven limitadas cuando estamos dominados por este tipo de sentimientos. ok. Oye, Víctor, ¿y cómo puede hacer una persona para trabajar con este sentimiento, con esta envidia? Porque yo creo que muchos van a hacerle clic muchas cosas, ¿no? De las que estás diciendo. Y de repente yo pensaba, bueno, uno, ok, tiene que hacer conciencia de esta situación, ¿no? Tiene que ser consciente de esto, pero bueno, una vez que uno ya es consciente, Víctor, ¿qué sigue? O sea, qué podemos hacer para trabajar? No sé, la verdad es que no lo hemos dicho, pero no sé si haya como ya sabes, lo contrario a la envidia, donde te puedas sentir Sí, sí. mejor, etcétera. Pero eso más o menos. Qué buena pregunta, porque sí existe una antítesis de la envidia, y ahorita la voy a mencionar, ¿no? Estaba hablando del tipo de relaciones parciales, ¿no? Que implican una idealización de lo que el otro tiene, que tiene que ver con una interpretación parcial y distorsionada de la realidad, porque imaginamos que el otro lo tiene así, wow, y nosotros carecemos de aquello. El otro tipo de vinculación que tiene que ver con que logramos hacer esas imágenes integradas del objeto, del otro, de la realidad,
tiene que ver con apreciar tanto lo positivo como los defectos y poderlos tolerar. Y eso implica también tolerar nuestros propios defectos. Entonces, resulta importantísimo poder hacer un trabajo psicoterapéutico, ¿no? Donde nosotros podamos irnos dando cuenta poco a poco de cómo distorsionamos la realidad y que las cosas no necesariamente son como las imaginamos, sino que la realidad, a través de los años en psicoterapia, es mucho más compleja de lo que creíamos. Y que aquello que nosotros envidiábamos, en realidad no era la gran cosa. ¿No? Y que lo que nosotros creíamos que nos hacía falta, pues en realidad ya teníamos eso, ¿no? O sea, como irnos dando cuenta de la complejidad de la realidad y de la experiencia que tiene que ver con que todos somos imperfectos, ¿no? Y que hay cosas buenas en lo malo y viceversa. Entonces, en la medida en la que podemos dejar de pensar en términos absolutos que parcializan la realidad, que nos hacen idealizar las cosas, vamos a poder estar más en paz con nosotros mismos. Y eso se logra a través de un proceso psicoterapéutico. Ahora, ¿qué sucedería con alguien que está en una relación parcial y recibe algo bueno de otra persona? Quien está sintiendo envidia y alguien que tiene algo idealizado le da algo bueno, la persona envidiosa se va a llenar de enojo, porque me están demostrando que yo no tenía eso, ¿no? Entonces, más envidia, más enojo. No puedo aceptar cosas buenas porque prácticamente me están ofendiendo. Ok. La antítesis de la envidia viene de este tipo de relaciones integradas, donde yo me doy cuenta de que algo me falta, pero tengo otras cosas buenas, entonces puedo tolerar mi frustración. También me doy cuenta que si el otro tiene algo, no es porque mágicamente lo tenga, no es porque sea perfecto ni ideal, es porque a lo mejor esa persona se esforzó, ¿no? Si alguien tiene algo que yo no, es porque esa persona hizo un trabajo y se ganó lo que tiene. Entonces, no lo odio porque no me estoy imaginando su vida perfecta. Me estoy imaginando que se rompió el lomo para obtener lo que tiene. Entonces, ya no es una imagen perfecta. Yo no lo puedo odiar tanto porque esa persona hizo un esfuerzo para tener lo que tiene. O sea, es el elemento imperfecto en esta dinámica de relaciones integradas donde podemos saltarnos de la idealización. Entonces, cuando alguien que se esforzó por tener algo nos lo da, ¿qué es lo que nosotros sentimos? Chim, esa persona no lo tiene todo, o sea, se esforzó y hizo una chamba, una talacha para tener lo que tiene y me está dando parte de eso. Voy a sentir gratitud. Ok. Hey, O sea, la antítesis de la envidia sería la gratitud. Exactamente. perfecto. Ok. Bueno, digo esto, yo creo que para los que nos escuchan también es importante porque hemos hablado en algunos momentos, ¿no? Sobre la gratitud. A lo mejor, creo que no hemos hecho algún programa, Isis, de esto, pero Todavía. que no está el día de hoy, habla mucho de la gratitud. Ella menciona mucho. Y bueno, esto yo no lo sabía, o sea, no lo tenía como tal, ¿no? El que la gratitud pueda ser como esta antítesis de la envidia, ¿no? Que finalmente, bueno, la envidia va a ser algo que, pues, como instinto lo vamos a tener, lo vamos ahora sí que no hay, estoy pensando, no hay ni siquiera una edad en la que tú digas, ya no, este ya creció, ya maduró, ya no es envidioso, ya no tiene envidia, ¿no? O sea, yo creo que esto es algo en lo que tenemos que ir reconociéndolo y trabajándolo, como tú dices. A lo mejor hasta poder llegar a una psicoterapia donde me puedan dar un acompañamiento en el caso de que, y es otra pregunta que tengo para ti, Víctor, ¿en qué casos a uno ya puede decir, oye, este sí ya es candidato para ir a psicoterapia? Y en qué casos pues uno todavía puede como no sentirse tan mal, no lo sé, algo así que me está ocurriendo.
Sí. Bueno, digo, me preguntas a mí que soy psicoterapeuta psicoanalítico, creo que todos necesitamos ir a terapia. De hecho, sí. De hecho. Todos, sin escape. O sea, todos en algún momento necesitamos de hablar de cómo nos sentimos y un espacio para revisar en lo que estamos pensando y cómo estamos interpretando lo que pasa y cómo nos afecta. Entonces, yo creo que todos. Respondiendo un poco más específicamente la pregunta, creo que se vuelve un poco subjetivo, ¿no? En el sentido de qué tanto una persona se da cuenta de que algo no está funcionando en su vida y quiere hacer un cambio, ¿no? Entonces, el elemento central para iniciar una psicoterapia tiene que ver con el deseo de cambio, ¿no? Okay. El deseo de cambio, con el deseo de estar mejor o de sentirse bien. Oye, Por ejemplo, yo pensaba, o sea, decía que a lo mejor si es algo como muy, como es algo como muy frecuente, ¿no? El hecho de sentir envidia es, bueno, yo pensaba que era como el reflejo de algo más, o sea, no es nada más, o sea, voy a terapia porque siento envidia, sino, o sea, es como ese, no sé si es pues no, a lo mejor el reflejo de algo más que me está molestando, a lo mejor no estoy satisfecha con mis logros, o a lo mejor algo no tengo cubierto, y entonces me doy cuenta que pues si algo bueno le pasa a otra persona, o si tiene algún tema material, otra persona adquiere algo, me siento mal, que pudiera ser no necesariamente que yo sea un envidioso crónico, sino, o sea, hay algo que tendríamos que revisar, ¿no? ¿Es así? O sí, de plano, o sea, hay gente que solo es envidiosa y entonces por eso tendría que llegar a terapia. No, o sea, sí creo que me perdí un poquito. No sé si Sí, podrías sí, más o suele menos pasar. repetirme la pregunta. Pensé como muchas cosas y luego ¡plup! Se me fue. Perdón. Sí, o sea, es que, digo, creo que me pasó lo mismo. Lo que pasa es que yo realmente, o sea, con el tema de la envidia, ¿no? Ajá. De hecho, o sea, con el tema de la envidia, yo creía o creo, ¿no? Que puede ser como a lo mejor como hasta la punta de un iceberg. O sea, el hecho de que yo me dé cuenta o me perciba molestándome o sintiéndome incómoda o incómodo por los logros de alguien más, o porque adquirió algo o le dieron algo o triunfó en algo, ¿no? Aunque no necesariamente sea algo que yo necesitara, quisiera, deseara, Ujú. etcétera. Es como un reflejo de que algo está mal en mí. A lo mejor yo necesito revisar, no que sea como el origen de mis males, sino a lo mejor el reflejo de estos, ¿no? Entonces no Ya. sé si es así. Digo, yo sé que es instinto, o sea, ya lo que me dices ahorita, por eso estoy como, o sea, está mi cabeza así como girando, porque digo, ¿cómo está? O sea, si esto es instinto, pero es destructivo, o sea, finalmente algo que te destruye a ti porque tú eres la que siente feo, ¿no? Y además, Ujú. si además quieres destruir a los demás, o esas personas, ¿no? Que, por ejemplo, te dicen, ay, vi que te fuiste a la playa, pero se te ve bien gordita con el traje de baño. O sea, te das Es cuenta, envidia. ¿no? Que el trasfondo es envidia. Entonces, o sea, entonces no es que, digo, a lo mejor y la otra ni se quería ir a la playa ni nada, pero como que es la punta de un iceberg, siento, ¿no? O Sí, sea, sí, digo, sí. y entonces el hecho no es tanto que es destructivo para mí, o sea, es autodestructivo, yo me siento mal y además trato de destruirle a la otra persona. O sea, no es que yo le rompa el traje de baño, sino que con mis frases o con lo que digo, la hago sentir mal, y es una forma también de destruir eso padre que Esa le pasó, felicidad. o eso que a mí me generó la envidia, ¿no? Sí, 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 exactamente. O sea, aquí hay dos maneras de entenderlo. Y una tiene que ver con que si bien la envidia es innata, ¿no? O sea, todos nacemos con una carga constitucional para experimentar envidia. Dependiendo de cómo nos vaya en la vida, nosotros la vamos modificando y en cierto nivel de nuestro desarrollo y madurez debemos de ser capaces de inhibirla, ¿no? O Ok, sea, debemos de ser capaces de decir, pues hay otras cosas que hacer, ¿no? O sea, si bien es natural, es también natural poder inhibirlas a cierto punto y parte de la madurez, ¿no? ok, ajá, ok, ya. Entonces,
En este mismo sentido, sería, si una persona experimenta mucha envidia, sí puede ser la punta del iceberg en el sentido de que si esa persona está sintiendo envidia todo el tiempo, ¿qué le falló o qué le está fallando en todo su proceso de madurez psicológica para que esté atorada ahí? Oh, ok. ¿No? O sea, habla, ¿no? Me lleva nuevamente, Chima, a lo mejor esta persona tiene relaciones parciales, tiende a idealizar, a lo mejor distorsiona la realidad para que se acomode a su modelo que la llena de coraje. Entonces, en ese sentido, sí puede ser interpretado como un síntoma que es la punta del iceberg de todo un sistema psicológico que a lo mejor, pues, le falta estructurarse un poquito más, ¿no? Ok. Ok, entonces sería como un tema de madurez. Sí, exacto, y eso yo creo que está, o sea, me gusta cómo lo explicas, Víctor, porque a final de cuentas nos habla también de la importancia de considerar todos estos procesos que involucran la parte del desarrollo, ¿no? Y el justo llegar a ese punto de poder tener, como tú dices, relaciones más maduras, o sea, como relaciones en donde podamos, pues, aceptar estas vamos a decir, como incluso diferencias y imperfecciones de la vida, ¿no? Y evitar justamente irnos hacia esos valores absolutos, ¿no? De todo perfecto o todo malo. Entonces, yo creo que a final de cuentas, el enfatizar bueno, aprovechar como este tipo de situaciones o este tipo de contactos en donde podamos como remarcar el que si nosotros observamos algo, entonces poder considerar el que quizá nosotros podemos trabajar con nosotros mismos para poder seguir desarrollándonos y creciéndonos, y eso a partir del autoconocimiento, ¿no? Claro. Ahorita que te escuchaba me vino a la mente una imagen. No sé si han visto en Facebook que ha estado rolando este video de la niña que le sopla la velita a la otra. Claro. Está terrible, o sea, es un video terrible, pero es un ejemplo de cómo funciona la envidia. O sea, la niña pequeñita tenía envidia de la cumpleañera y le sopló su vela, se la robó, se la apropió y le destruyó su deseo, ¿no? Entonces la otra niña se llena de coraje y la otra feliz porque destruyó envidiosamente el cumpleaños de la chiquitita. Entonces, si bien en niños pequeños nos puede dar risa, decimos, envidia, ¿no? O sea, es como, puede ser hasta comprensible en ese estado del desarrollo. Si estamos en un cumpleaños de adultos y tú estás a punto de soplar tu vela y viene un baboso y te sopla tu vela en tu cumpleaños, pues ya no da risa, ¿no? Entonces, ya no es apropiado para la edad, ¿no? Para el estado de madurez. Entonces, sí es parte normal del desarrollo, pero hay un momento en el que pues ya se sale, ¿no? De lo que podríamos esperar para un adulto. Claro, definitivo. Y creo que este es un ejemplo. Digo, ahorita está, creo que en las redes, ¿no? Desde hace unos días, este video que mencionas, Víctor. Y sí, ahí es, creo que un claro ejemplo de cómo... El ejemplo de la envidia. Así, pero así, clarísimo ejemplo de cómo se da. Y como tú dices, a lo mejor en un niño de repente, se ve gracioso y todo esto, pero ya en el adulto ya puede llegar a hacer cosas que realmente le hagan un daño mayor, ¿no? A alguien, a alguna persona. Porque yo estoy pensando también en hasta dónde puede llegar la persona, y estoy hablando a nivel a lo mejor en el trabajo, ¿no? Que es donde muchas veces se dan estas situaciones, donde empezamos inclusive hasta a ser negligentes con nuestros mismos compañeros por una situación donde pudo haber o puede haber esta envidia. Entonces, digo, finalmente es algo que no es sano para las relaciones que podemos tener laborales y ahora sí que personales también. Claro, perdón, yo aquí pensaba, por lo general nuestros invitados nos dan como estrategias o tips o recomendaciones, ¿no? Y aquí, o sea, en este caso sería como para no sentir envidia. No sé si
a lo mejor es como, o sea, estas son las recomendaciones como para cachar que sí tienes envidia, porque eso ya es algo que tendrías que trabajar, o a veces no te das cuenta que en realidad sí estás, o sea, sí te estás poniendo envidioso o tienes envidia de la buena ajá, que ya sabemos que eso no, pues, no es así, ¿no? No existe como tal, ¿no? Ujú. Otra vez me perdí, otra vez se descongelaron, no. Así. Creo que un Sí, perdón. Sí, sí, y eso es un buen punto, porque, o sea, precisamente la envidia puede ser un sentimiento tan complejo y tan poderoso que a lo mejor no hay como tips tan fáciles, ¿no? Como para lidiar Exacto. con la envidia, sino que es algo que puede ser sumamente potente y difícil de trabajar para una persona, ¿no? Entonces, yo bien podría decir, bueno, si estás sintiendo envidia por otra persona, pues a lo mejor imagínate cuánto trabajo le costó conseguirlo, ¿no? Podría ser. Pero alguien que tiene envidia muy intensa no va a aceptar mi comentario. Claro, Porque exacto. la envidia puede ser muy fuerte y puede hacer que uno distorsione lo que está percibiendo. Entonces, Exacto. no hay como consejos sencillos para manejar con la envidia. Ahí se necesita un trabajo y un trabajo fuerte. Así es. ¿Y cómo me cacho, Víctor? O sea, ¿cómo puedo yo saber si esto de veras ya es algo que me está afectando emocionalmente o a lo mejor sido chispas, sí, de veras, no lo sé, de veras deseo que le vaya mal a esa persona porque eh, no sé qué puede hacer, no sé qué, o sea, bueno, tiene un mejor trabajo, ¿no? Haz de cuenta. O duerme más que yo. Ujú. Hola. Sí, Pero que yo creo que a final de cuentas, a lo mejor o sea, pensando en esto, ¿no? De cómo yo puedo cacharme, yo creo que más bien está relacionado como con la definición que nos daba al principio en Víctor, ¿no? O sea, como el que, bueno, si yo me doy cuenta que estoy sintiendo envidia, bueno, entonces, en el entendido que entonces estoy viviendo con un enojo que me va y llevar a dimensiones en donde yo no pueda disfrutar, ¿no? Y cómo a lo mejor también puede formar parte de una limitación a todos los niveles en mi vida. Entonces, más bien, si alguien escucha esto y si de alguna otra forma les checa, ¿no? Pues eso puede representar una oportunidad o una vía de acceso como para que uno diga, bueno, pues a lo mejor pues es un momento que yo trabaje conmigo mismo y buscar o acercarse a un proceso psicoterapéutico, ¿no? Ujú, exactamente. sí es, muy bien. Ok, Ok. perfecto. No sé cómo estamos de tiempo, Adrián. No sé si estabas llevando el tiempo porque... Sí, sí, Creo que ya ya digo, estamos. por tiempo tenemos que ir cerrando. Oye, Víctor, muy bien. ¿Alguna recomendación final que quieras darle a los que nos ven, que siempre están como esperando esa recomendación del cierre del programa? Bien, sí nos puedes compartir, Víctor, si alguien del público de repente quiere atenderse, si estás atendiendo vía presencial, en línea, ¿cómo estás actualmente? Ujú. Entonces, si quieres, te doy la palabra para que nos puedas compartir. Sí, por el momento estoy atendiendo tanto pacientes en línea como uno que otro paciente en el consultorio, pues con todas las medidas, ¿no? De cubrebocas, con Susana ahí en medio, sí, y los cuidados necesarios, ¿no? Que tenemos que tener durante la pandemia. Ujú. Oye, Víctor, ¿cómo te localizamos? ¿Tienes redes sociales o es por consulta, un teléfono? ¿Cómo le podemos hacer? Sí, es a través de mi teléfono celular, es el 99 91 19 37 38 y es directamente conmigo. Ah, ok, directamente contigo, perfecto. Para que los que nos están viendo puedan, pues, localizarte en caso de que requieran un tipo de acompañamiento, que por lo que entiendo, ahí te gusta el psicoanálisis y todo este rollo, ¿no? Correcto. Ok, ok, no, pero que aparte, bueno, o sea, aparte de la formación psicoterapéutica, el de psiquiatra, entonces, Exactamente. como toda Ahora sí que tienen todo ya para que puedan salir.
Muchas Oye, gracias. Víctor, bueno, ¿qué recomendaciones podrías o qué quisieras recomendarle a los que nos están viendo con respecto a esto de la envidia? Claro. Ok, con respecto a la envidia, pienso en el sentimiento opuesto que tiene que ver con la gratitud, ¿no? Y que es muy importante que podamos darnos cuenta de eso. O sea, cada vez que algo bueno pasa o cada vez que alguien hace algo bueno, implica un esfuerzo de esa persona. O sea, ninguno de nosotros, nadie tiene nada gratis, ¿no? Entonces, cada vez que alguien tiene algo o nos lo están ofreciendo, es importante darnos cuenta que también implica un sacrificio a veces para la otra persona, ¿no? O que esa persona invirtió para conseguir eso, ¿no? Entonces, cuando nosotros, alguien nos dé algo, inclusive una sonrisa, pasa un tiempo con nosotros, cuando nos invitan a un programa, es muy importante estar agradecidos, Claro, y la porque importancia del eso construye. agradecimiento. Ok, ok, excelente, excelente, Víctor. Y bueno, nosotros pues también te queremos agradecer el que hayas estado aquí el día de hoy. La verdad es que este tema está muy interesante y sobre todo darlo desde una perspectiva diferente, ¿no? Una perspectiva que pueda ayudar a alguien que nos está viendo allá afuera. Pero bueno, Víctor, antes ahora sí de cerrar nosotros, le hacemos una pregunta al invitado que viene al programa. Es una pregunta que, bueno, queremos que nos puedas compartir también. Y la pregunta es, bueno, Víctor, Víctor, ¿cómo vives tu mundo al 100? ¿Cómo vivo el mundo de 100? Pues soy agradecido por lo que tengo. Ok, Claro. muy bien. ¿Algo más o solo eso? Cuando siento envidia, la disfruto y después se me pasa. Excelente. Muy Menos bien. mal que tú conoces muy bien cómo manejarlo y los términos. Luego digo, Exactamente. no. Yo me quedé así, creo que con el programa de hoy, pues con mucha reflexión, ¿no? Mucha reflexión acerca de la envidia vista desde un instinto, ¿no? De que, bueno, es un instinto que sí podemos de alguna manera, yo le diría combatir con la gratitud, y entonces esto pues nos va a hacer ser personas pues más empáticas inclusive, yo creo que más empáticas con la gente, más compasivas con la gente. Y disfrutar además no solo las cosas nuestras, sino las cosas que puedan tener los demás o que puedan obtener las personas que están cercanas. Y bueno, yo ya me voy despidiendo. Pues te agradezco, Víctor, la visita aquí al programa del día de hoy. Me despido. Mi nombre es Wilber Romero, terapeuta individual y de pareja. Y bueno, les recuerdo las redes sociales del programa, que son en Instagram como @viviendotumundoal. En YouTube tenemos nuestro canal como Viviendo tu Mundo al 100 y nuestra fanpage de Facebook Viviendo tu Mundo al 100. Denle seguir, compartan. Acuérdense que los programas ya los podemos compartir, podemos etiquetar a esos que pensamos que son envidiosos, podemos etiquetar a la vecina, a la suegra, al tío, al amigo, a todos. Pensemos que les puede servir este programa y los programas anteriores, pues ya saben que están en la nube, ahí en nuestra fanpage de Viviendo tu Mundo al 100. Y agradecemos rápidamente a la revista Peninsular, que es nuestra casa y donde se transmite el estreno del programa todos los lunes a las 4:30 de la tarde. Bueno, yo me despido y nos vemos en el próximo programa. Isis se quedó congelada. Entonces, Adrián. Muy bien. Sí, se quedó congelada, pero mira, en una Está, pero posición. como si nos estuviera atendiendo. Claro, exacto. No, muchas gracias otra vez, Víctor. De verdad que nos amplías Gustazo. muchísimo el panorama. Nos dejas con muchas cosas para reflexionar, pero yo creo que a partir de eso también invitar a las personas que nos ven, que nos escuchan, sobre todo a comentarnos si llegan a pensar en otros temas. O sea, mencionaste Exacto. ahí todo este tema
también de la idealización, de este tipo de las relaciones objetales, o sea, todas esas cosas que podemos también platicar y bueno, para poder obteniendo este tipo de información que nos lleven a trabajar sobre nosotros mismos. Muchas gracias, Víctor, por aceptar la invitación y por contribuir con la difusión de toda esta información. Yo también me despido, pues muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Wilber, yo creo que Isis ya no regresa. No, ya nos despedimos de parte de Isis. A veces la tecnología, bueno, ahorita que estamos haciendo esto desde casa, pues bueno, hay muchos factores que de repente intervienen para que pues pueda salir el programa como quisiéramos, pero la verdad es que lo disfrutamos mucho. Y bueno, nos despedimos de parte de Isis, le mandamos un saludo a Lizzy, que no pudo estar el día de hoy, y a Luzma, que está por allá, que es nuestra productora. Y bueno, despedimos el programa. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Después de hoy, ya nada será igual que antes. ¿Y a dónde voy? No creo que sea tan importante.